Inicio Historia 1. Esa noche la lluvia caía con una intensidad que parecía querer borrar la ciudad completa. Yo caminaba rápido, abrazando mi abrigo contra el pecho, pensando en cómo volvería a casa sin que mis tíos empezaran otro escándalo. Tenía 19 años y estaba embarazada, un secreto que nadie debía conocer. Mientras esperaba el autobús, un hombre cayó frente a mí como si el cielo lo hubiera arrojado al suelo. No pensé, solo corrí hacia él. Tenía la piel helada y respiraba con dificultad, y entre sus dedos sostenía una carta mojada que apenas dejaba leer. Perdóname, no llegué a tiempo. Llamé a emergencias y me quedé con él hasta que llegó la ambulancia. Cuando despertó en el hospital, me miró como si yo fuera la única luz en ese lugar. Me preguntó por qué lo había ayudado y solo pude decir, porque nadie debería caer solo bajo la lluvia. Después de eso, volví a mi casa, donde me esperaban los gritos de mis tíos. Dijeron que llegaba tarde a propósito, que era una carga, que mi embarazo era mi culpa y que mis padres habían muerto por mi culpa también. Me encerré en mi cuarto con lágrimas silenciosas, pero a la mañana siguiente un auto lujoso apareció frente a mi casa. Era él, Rafael, el hombre que había salvado. Me dijo que quería agradecerme. Yo no sabía recibir agradecimientos, solo quería seguir invisible. Pero él volvió una y otra vez. En la escuela, donde sufría burlas constantes, llegaban momentos aún peores. Ese día me empujaron por las escaleras y traté de proteger mi vientre, convencida de que perdería al bebé. Rafael apareció de repente, gritó, me levantó en brazos y no permitió que nadie se acercara. En el hospital me aseguró que no dejaría que me destruyeran. Yo no sabía por qué alguien como él se preocupaba por alguien como yo, pero él me contó su dolor. Había perdido a su madre por negligencia médica, y la carta que llevaba esa noche era la última que ella le había escrito. Dijo que yo había estado ahí cuando él cayó, que era su ángel de lluvia. Mis tíos, al enterarse de su existencia, trataron de usarlo para obtener dinero, inventando historias para asustarlo, pero él no creyó nada. Me pidió que fuera con él, que me alejase de ese infierno, y lo hice. En su casa, el padre de Rafael prometió protegerme cuando supo que yo estaba embarazada. Pero Loredana, la exnovia de Rafael, comenzó a perseguirme, a difamarme, a inventar mentiras. Un día incendió un almacén y me culpó a mí. La policía me arrestó, pero Rafael llegó y exigió mi liberación. Dijo que si me tocaban, él destruiría esa comisaría ladrillo por ladrillo. Después de eso, comenzó una etapa de calma. Rafael me acompañaba a mis citas médicas, me sostenía cuando el miedo no me dejaba respirar. Yo comencé a sentir algo más, algo cálido que me aterraba. Y cuando creí que todo mejoraba, tuve un episodio de dolor intenso. Caí. Él me llevó corriendo al hospital suplicando que me salvaran, y lo hicieron. Nuestro bebé estaba bien. Semanas después, mientras la ciudad amanecía con un sol suave, nació mi hija. Rafael lloró mientras la sostenía. Me dijo que era perfecta, me dijo que era nuestra. Y una tarde, en el balcón donde todo parecía más seguro, me pidió que me quedara con él para siempre. Yo acepté. Por primera vez en mi vida, encontré un hogar que no quería destruirme, sino amarme. Fin Historia 1. Inicio. Historia 2. Crecí en una casa donde las sombras eran más reales que la luz. Mis tíos me repetían que yo había provocado el incendio que mató a mis padres cuando tenía 6 años, y yo lo creí. Me convertí en una niña silenciosa, en una joven obediente, en una sombra entre sombras. A los 19, repartía pedidos para pagar mis estudios, soñando con ser arquitecta. Un día vi a un hombre desplomarse en la calle. Lo sostuve, pedí ayuda y me quedé con él hasta que llegó la ambulancia. Era Marco, un heredero de familia poderosa.
Cuando despertó, me buscó, me agradeció, comenzó a visitarme, me escuchó como nadie antes, pero mis tíos vieron en él una oportunidad de dinero. Lo rodearon, lo insultaron, lo chantajearon. Yo me quedé muda, como siempre. Pero Marco regresó esa noche. Me dijo que no les creía, que veía miedo en mis ojos, que quería protegerme. Todo empeoró cuando mis tíos intentaron quemar una bodega para acusar a la empresa donde yo trabajaba. Yo estaba dentro. El humo me envolvió. Pensé que moriría como mis padres. Marco me sacó cargándome, tosiendo, cubriéndome con su chaqueta. Yo temblaba. Él me dijo que estaba viva y que no permitiría que nadie me lastimara. Me llevó con él. Su exnovia, celosa y cruel, comenzó a atacarme. Pero lo peor ocurrió cuando Marco decidió investigar mi pasado. Y descubrió la verdad. Mis tíos habían incendiado la casa por un seguro. Ellos, no yo. Yo solo había sobrevivido. Cuando me contó la verdad, sentí que una vida entera de culpa se desmoronaba. Vinieron los arrestos, el juicio, las confesiones, y por primera vez pude respirar sin cargar una cruz que no era mía. Marco me llevó luego al terreno donde había estado mi casa. Me tomó la mano y dijo: «Construyamos algo nuevo aquí». Yo asentí, porque por primera vez la vida no me pedía sobrevivir, sino vivir. Fin Historia 2. Inicio. Historia 3. Aprendí desde pequeña que el silencio podía ser un refugio. Mi padre cayó en adicciones después de que mi madre se marchó. Mi hermano Julián se volvió violento, manipulador, siempre pidiéndome dinero, siempre haciéndome sentir culpable. A los 18 años trabajaba como cajera, soñando en estudiar diseño, pero la vida solo parecía cerrarme puertas. Una tarde, un hombre se desplomó frente a la tienda. Lo ayudé, llamé a emergencias y me quedé con él. Era Damián, un empresario importante. Al día siguiente apareció en mi trabajo para agradecerme. Comenzó a visitarme. Yo, que casi nunca hablaba, comencé a contarle cosas, y él nunca me juzgaba. Mi hermano descubrió quién era él e intentó chantajearlo. Todo se volvió peligroso. Una noche intentaron venderme a un hombre viejo. Yo llamé a Damián. Él llegó con seguridad privada y me sacó de ese infierno. Viví en su casa, en silencio, tratando de sanar. Pero su exnovia, Luna, comenzó a acosarme. Un día me secuestraron hombres enviados por ella. Creí que moriría en ese almacén. Pero Damián me encontró, me abrazó, dijo que no permitiría que me hicieran daño nunca más. Después vino más dolor. Mi padre murió, mi hermano desapareció. Yo me encerré sin querer hablar con nadie, pero Damián venía cada día, se sentaba fuera de mi puerta y decía que no necesitaba hablar, que solo lo dejara estar. Una tarde abrí la puerta y lloré. Él me sostuvo sin palabras. Mi hermano volvió, trató de golpearme, trató de arrastrarme fuera. Lo arrestaron. Y esa noche, temblando, le pregunté a Damián por qué seguía ahí. Él respondió que yo había estado allí cuando nadie más lo hizo, que merecía algo mejor que el silencio. Lo abracé, y el silencio dejó de ser mi refugio. Fin Historia 3. Inicio. Historia 4. En un barrio humilde donde el viento llevaba el olor a lluvia y a asfalto caliente, vivía una joven llamada Ana. Tenía 21 años, era madre soltera, trabajaba como camarera en un restaurante que abría a las 5 de la mañana y cerraba a las 10 de la noche. Su hijo, Mateo, nació prematuro y necesitaba cuidados especiales. Ana se levantaba antes del amanecer para prepararle el almuerzo, luego iba al trabajo, regresaba a casa para cocinar, darle de comer y finalmente, en la oscuridad de la noche, escribía cartas a su padre biológico, cartas que nunca enviaría, cartas que solo mantenía en un sobre con su nombre en la esquina superior derecha, para ti. Cada noche, antes de dormir,
Ana se preguntaba por qué su padre la había abandonado. ¿Fue por su trabajo? ¿Por su familia? ¿Por algo que ella había hecho? No lo sabía. Pero cada noche la pregunta volvía. Un día, mientras terminaba su turno en el restaurante, un hombre entró por la puerta principal. Era alto, vestido con un traje caro, pero sin corbata. Tenía el cabello ligeramente despeinado y una mirada cansada. Se acercó al mostrador y pidió un café. Ana lo atendió con la misma calma de siempre. El hombre no dijo nada. Solo tomó el café y se sentó en un rincón mirando por la ventana. A las 11 de la noche, cuando el restaurante cerró, el hombre estaba allí. Ana lo miró y preguntó, ¿necesitas algo? Él negó con la cabeza. Ella lo observó mientras tomaba un libro de poesía y se quedaba leyendo. Al final del día, el hombre se levantó, pagó y se fue. Al día siguiente regresó, y al otro, cada vez más tarde, cada vez más silencioso, cada vez más observador. Ana no entendía por qué se quedaba, pero algo en su mirada le recordaba a su madre. Algunos días el hombre le hablaba, le preguntaba sobre su vida, le pedía que le contara cómo era su hijo. Ana no respondía mucho, pero comenzó a notar que cada vez que el hombre se iba, se sentía menos sola. Un día, cuando estaba lavando los platos, el hombre la llamó. ¿Puedo ayudar?, preguntó. Ana asintió. Él se puso un delantal y comenzó a ayudar. Hablaron de todo, de la vida, de la familia, de la soledad. Ana no sabía si le gustaba o no, solo sabía que se sentía bien. Pasaron 2 meses. El hombre se presentó como Daniel. Era dueño de una empresa de tecnología, pero viajaba constantemente. Le preguntó por qué no tenía a su padre en su vida. Ana suspiró. No sé si lo quiere. Solo escribo cartas que nunca enviaré. Daniel no dijo nada. Simplemente la miró con esa mirada que Ana reconoció como el deseo de proteger. Pero entonces, un día, Daniel se fue. No dio explicaciones. Solo dejó un sobre en la barra del restaurante. Ana abrió el sobre. Había una tarjeta con un número de teléfono. Y debajo, una nota. Si quieres hablar conmigo, llama. Si no, entiendo. Pero si tu vida es tan difícil, al menos debes saber que hay alguien que te aprecia. Daniel. Ana no llamó, pero no pudo dormir por 3 días. Cuando volvió a trabajar, Daniel no estaba allí. El dueño del restaurante le dijo que había llamado y preguntado por ella, que se había ido a un viaje. Ana se preguntó si él lo sabía, si sabía que Mateo era su hijo. Pero no había manera de saberlo. La vida no era como las películas. En las películas, los padres se reconocían en un instante, pero en la vida real solo había preguntas y silencios. Hasta que un día Daniel regresó, pero esta vez llevaba a un hombre mayor, con barba gris, vestido con ropa de trabajo. El hombre miró a Ana y a Mateo. «Soy tu abuelo», dijo. Ana no podía creerlo. «¿Qué?», preguntó. «Eres mi nieto», dijo el hombre. «Y tu padre, Daniel, es tu padre». Ana se quedó sin palabras. El hombre explicó que Daniel había estado buscando a Ana durante años, que la familia de Daniel había creído que Ana no existía. Pero Daniel había insistido en buscarla, había hecho todo lo posible para encontrarla, y ahora había decidido que Mateo era su hijo. «Lo sé», dijo Daniel, «y quiero ser parte de su vida». Ana no sabía cómo sentirse. Estaba asustada, estaba feliz, estaba confundida, pero también estaba emocionada. Daniel se acercó a ella. «No quiero que tengas miedo», dijo. «Solo quiero que sepas que Mateo es mi hijo y que yo quiero ser un padre para él». Ana asintió. No podía decir nada, pero en su corazón algo se abrió. Y desde ese día, los 3 empezaron una nueva vida. Ana se mudó con Daniel y Mateo a una casa nueva. Daniel trabajaba menos horas para estar con su hijo. Ana empezó a estudiar. Mateo crecía feliz.
y Ana, por primera vez en años, podía sonreír sin temer a la noche. Fin, historia. 4. Inicio. Historia. 5. El día en que Lourdes decidió irse de su pueblo natal, el sol estaba nublado. Llevaba una mochila con algunas cosas, una caja de documentos y un pequeño ramo de flores. Había trabajado en una escuela rural desde que terminó la universidad, pero los salarios eran bajos y la gente no entendía sus sueños. Los padres de Lourdes siempre habían sido crueles. Le decían que su marido la abandonó por otra mujer, que era una mala madre, que merecía su sufrimiento. Lourdes había aprendido a vivir en silencio, aceptando que la vida podía ser así. Pero un día, después de una reunión con su directora, una mujer joven llegó a la escuela. Era una mujer de ojos verdes y sonrisa cálida. Se presentó como Isabela. Le preguntó si necesitaba ayuda. Lourdes negó. Isabela insistió. Lourdes no respondió. Pero la mujer no se fue. Volvió cada día. Le preguntó si había pensado en irse. Lourdes pensó. ¿Cómo podría irse sin trabajo, sin dinero, sin nadie? Pero Isabela tenía una idea. Le dijo que había un trabajo en la capital, pero que necesitaba a alguien que se ocupara de un proyecto especial. Un proyecto que consistía en preparar a los niños para estudiar en una universidad prestigiosa. Lourdes no lo creía. No creía que alguien pudiera darle una oportunidad. Pero Isabela insistió. «Tienes lo que necesitamos», dijo. «Sé que lo tienes». Lourdes se puso a pensar. ¿Y si intentaba algo nuevo? ¿Y si salía de ese pueblo? ¿Y si se alejaba de los gritos de sus padres? Decidió irse. Se despidió de la directora y se fue. En la capital, Isabela la recibió en su casa. Era una mujer que parecía haber vivido en muchos lugares. Le dio una habitación en su casa, le presentó a sus hijos y le dio trabajo. Lourdes trabajaba como profesora de matemáticas, pero no era cualquier trabajo. Trabajaba con niños que tenían problemas de aprendizaje, niños que la mayoría de las personas consideraban imposibles. Lourdes enseñaba con paciencia, con amor, con paciencia, con amor. Cada día los niños mejoraban. Cada día Lourdes se sentía más viva. Pero entonces, un día, Isabela desapareció. Dejó una nota en la puerta de la casa. «Lourdes, no me quieras. Por favor, cuida a mis hijos. Necesitan a alguien que los proteja. Isabela». Lourdes no entendía. ¿Cómo se había ido? ¿Por qué? ¿Dónde estaba? Los días pasaron. Lourdes se quedó con los hijos de Isabela, los cuidó, los educó, los amó, pero una noche recibió una llamada. Era su hermana. «Mamá está en el hospital», dijo. Lourdes no pudo creerlo. Corrió al hospital. Su madre estaba enferma, pero no era solo eso. Lourdes entró a la habitación y vio a un hombre que le recordaba a su padre. Pero no era su padre, era su hermano mayor. «¿Qué haces aquí?», preguntó Lourdes. El hombre sonrió. «No te reconozco, Lourdes, pero sé que eres mi hermana». Lourdes no podía creerlo. «¿Y por qué estás aquí?», preguntó. «Estoy aquí porque mamá me dijo que viniera», respondió el hombre, «y que te contara que no eras tú la culpable». Lourdes no entendía. «¿De qué hablas?», preguntó. El hombre explicó que su madre había estado enferma, que le había contado todo, que su padre no había abandonado a su madre, que su padre había muerto en un accidente, que su madre nunca había querido que Lourdes creyera que era una mala persona. Lourdes lloró. Por primera vez en años sintió que el peso de la culpa desaparecía. Pero entonces su hermano le contó algo más. «Mamá está en la cárcel», dijo, «porque es una ladrona». Lourdes no pudo creerlo. «¿Mamá es una ladrona?», preguntó. El hermano asintió. «Sí, pero es porque no tenía dinero. Necesitaba pagar el tratamiento de papá». Lourdes lloró más, pero no podía dejar que su madre siguiera en la cárcel.
así que se fue al trabajo y habló con su jefe. «Tengo que ir a ver a mi madre», dijo, «y necesito dinero». El jefe no quiso, le dijo que tenía que terminar su trabajo, pero Lourdes no se fue. «Si no me dejas ir, no trabajaré», dijo. «No puedo dejar que mi madre sufra». El jefe se enfadó, pero Lourdes insistió. Finalmente, el jefe le dio 500 euros. Lourdes los usó para pagar el alquiler de un hotel y para ir a ver a su madre. Fin historia 5. Inicio historia 6. El día en que Elena se casó, había una tormenta. El cielo estaba negro, la lluvia caía con fuerza. Pero Elena no se preocupaba. Tenía un vestido blanco, tenía un ramo de flores y tenía a su novio, un hombre llamado Carlos, que la había amado desde el primer día que se conocieron. Elena siempre había creído que el amor era para siempre, que un día alguien la encontraría y le diría que ella era su todo. Y Carlos fue ese hombre. Los dos se conocieron en una fiesta. Elena estaba bailando en la terraza, con el viento en la cara. Carlos se acercó. Le preguntó si podía bailar con ella. Elena aceptó, y desde ese día no se separaron. Se enamoraron, se casaron. Y ahora, el día de su boda, Elena estaba feliz. Pero entonces, en medio de la ceremonia, el teléfono de Carlos sonó. Él se disculpó y salió de la habitación. Elena no pudo creerlo. ¿Cómo podía un hombre como él abandonarla en su día más importante? Cuando regresó, le dijo a Elena que tenía que irse a una reunión de trabajo. Elena no lo creyó. «¿Qué reunión?», preguntó. «Es algo importante», respondió Carlos. «Tengo que irme». Elena no pudo decir nada, pero sintió que algo estaba mal, y se fue de la boda. No fue a casa, no fue al hotel, simplemente se fue. Caminó por la ciudad, bajo la lluvia, estaba llorando, estaba pensando en el futuro, estaba pensando en si todo era una ilusión. ¿Y si Carlos nunca la había amado? ¿Y si todo había sido un error? Estuvo caminando durante horas, hasta que llegó a un parque. Allí se sentó en un banco. Estaba cansada, estaba fría, estaba sola. Y entonces alguien se sentó a su lado. Era un hombre mayor, llevaba una chaqueta vieja y una maleta, pero tenía una sonrisa cálida. «¿Necesitas ayuda?», preguntó. Elena negó con la cabeza. El hombre no se fue, se quedó allí. «Te conozco», dijo. «Te vi en la fiesta de tu boda». Elena no pudo creerlo. «¿Cómo?», preguntó. El hombre explicó que había estado allí, pero no había visto a Carlos. «Lo siento», dijo Elena. «No sé quién eres». El hombre sonrió. «Soy el padre de Carlos», dijo, «y vengo a hablar contigo». Elena no pudo creerlo. ¿El padre de Carlos? ¿Qué quería de ella? «¿Qué quieres?», preguntó. «Quiero que sepas algo», dijo el hombre. «Carlos no te abandonó en tu boda. Se fue porque tenía que atender un problema de su trabajo. Pero no fue un problema de trabajo. Era algo más». Elena no entendía. «¿Qué?», preguntó. El hombre explicó que Carlos había estado enfermo, que no podía decírselo, que no quería que ella lo abandonara, que había estado tratando de guardar un secreto, pero el secreto era que Carlos tenía cáncer y que el tratamiento estaba muy caro, por eso se fue. «¿Y ahora?», preguntó Elena. «¿Qué pasa con él?». El hombre asintió. «Ahora está en el hospital, pero quiere verte y quiere que sepas que te ama». Elena no pudo creerlo. Lloró y lloró y lloró, y entonces decidió ir al hospital. Cuando entró, Carlos estaba allí, en una cama white, con tubos y máquinas alrededor, pero cuando la vio, sonrió. «Elena», dijo, «lo siento». Elena corrió hacia él, lo abrazó, le dijo que lo amaba, que no importa lo que pasara, ella estaría allí. Carlos le contó que había estado enfermo durante meses, que no podía decírselo porque no quería que ella se preocupara, que quería protegerla, pero ahora sabía que no podía esconderlo más. «Quiero estar contigo»,
dijo Elena. Quiero cuidarte, quiero amarte. Carlos sonrió. Yo también te amo, dijo, y quiero que sepas que no importa lo que pase, siempre estaré contigo. Los días pasaron. Elena se quedó en el hospital con Carlos, le leía libros, le hablaba de su vida, le contaba historias, y Carlos se recuperó. Poco a poco su salud mejoró, y un día salió del hospital. Elena lo llevó a casa, y desde ese día vivieron juntos. Carlos se recuperó completamente, y Elena nunca lo dejó, porque el amor no es solo una palabra, es una promesa de estar allí, incluso en los días más oscuros. Fin historia 6. Inicio. Historia 7. La primera vez que vi a Santiago, estaba sentado en un café con un libro en las manos y una taza de café frío frente a él. Tenía el cabello negro, ligeramente despeinado, y una mirada que parecía ver más de lo que decía. Yo estaba allí porque mi mejor amiga me había dejado plantada y no quería estar sola en un lugar público. Me senté en una mesa cerca de la suya, tratando de no llamar la atención, pero Santiago me miró, no de una manera incómoda, sino como si ya me conociera. ¿Puedo ayudarte?, preguntó. Yo negué con la cabeza. Estoy bien, dije. Él no insistió, pero cuando me levanté para irme, me detuvo. ¿Estás segura?, preguntó. Yo asentí. Sí, dije. Estoy segura. Pero no lo estaba. No lo estaba en absoluto. Los días siguientes, Santiago apareció en todos los lugares donde yo estaba, en la biblioteca, en el parque, en el supermercado, siempre con una sonrisa y una pregunta. ¿Cómo estás?, preguntaba. Yo respondía con un bien, gracias, pero no era cierto, no estaba bien. Mi vida era un desastre, mi trabajo era un desastre, mi familia era un desastre. Pero Santiago no parecía importarle, solo estaba allí escuchando. Un día me invitó a dar un paseo. Caminamos por el parque, hablando de todo y de nada. Me contó que había perdido a su padre hace unos años, que su madre estaba enferma, que no tenía hermanos, que a veces se sentía solo. Yo le conté que mi padre nunca había estado en mi vida, que mi madre siempre estaba trabajando, que a veces me sentía como si nadie me viera. Santiago me miró. Yo te veo, dijo. Y algo en mí cambió. Pasaron semanas. Nos vimos más seguido, hablamos más, reímos más, y un día Santiago me tomó de la mano. No dijo nada. Solo me tomó de la mano y caminamos juntos. Yo no supe qué hacer, no supe qué decir, pero no quería que soltara mi mano. Pero entonces, everything cambió. Santiago recibió una llamada. Su madre estaba en el hospital. Tenía que irse. Lo siento, dijo. Tengo que irme. Yo entendí. Le dije que fuera, que estaría bien, pero no estaba bien en absoluto. Los días pasaron. No supe nada de Santiago. No supe si su madre estaba bien, no supe si él estaba bien. Y un día recibí una llamada. Era Santiago. Mi madre murió, dijo. Lo siento. Yo no supe qué decir. Solo le dije que lo sentía, que estaba allí si necesitaba algo, pero no supe si él me necesitaba. Pasaron semanas, no nos vimos, no hablamos. Y un día Santiago apareció en mi puerta. Tenía una maleta. Me voy, dijo. No puedo quedarme aquí. Yo no supe qué decir, solo lo miré. ¿A dónde irás?, pregunté. No lo sé, dijo, pero tengo que irme. Y se fue. Los días pasaron. No supe nada de Santiago. No supe si estaba bien. No supe si estaba vivo. Y un día recibí una carta. Era de Santiago. Decía, quise quedarme, quise estar contigo, pero no podía. No podía quedarme aquí. No podía quedarme con este dolor. Pero quiero que sepas que siempre te recordaré. Siempre te recordaré como la persona que me vio cuando nadie más lo hizo. Siempre te recordaré como la persona que me hizo sentir vivo. Adiós, mi amor. Y supe que nunca lo vería de nuevo, pero también supe que siempre lo recordaría, porque a veces el amor no es suficiente,
A veces el amor es solo un recuerdo. Fin historia 7. Inicio. Historia 8. Cuando tenía 17 años, mi madre me dijo que tenía que irme de casa. No porque quisiera, sino porque no podía mantenerme. No era su culpa. Mi padre se había ido cuando yo era pequeña, y mi madre había hecho todo lo posible para mantenernos vivas, pero ahora no podía más. Me dijo que tenía que irme con mi tía, que vivía en otra ciudad. Yo no quería irme, no quería dejar a mi madre, no quería dejar mi casa, no quería dejar mi vida, pero no tenía elección. Llegué a la casa de mi tía. Era una mujer fría con una sonrisa que nunca llegaba a los ojos. Me dijo que tenía que trabajar para mantenerme, que tenía que limpiar la casa, que tenía que cocinar, que tenía que lavar la ropa, y así lo hice. Cada día me levantaba antes del amanecer y trabajaba hasta tarde en la noche. Mi tía nunca me agradeció, nunca me dijo que estaba haciendo un buen trabajo, solo me decía que tenía que hacer más. Un día, mientras limpiaba la cocina, escuché un ruido en la sala. Era un hombre. Estaba sentado en el sofá con una taza de café en la mano. Me miró. ¿Quién eres?, preguntó. Yo le dije que era la sobrina de la dueña de la casa. Él asintió. Soy el amigo de mi tía, dijo. Me llamo Alejandro. Yo asentí. Yo soy Ana, dije. Y así comenzó una amistad. Alejandro venía a la casa de mi tía todos los días. Hablábamos de todo, de la vida, de la familia, de los sueños. Alejandro me decía que yo era inteligente, que yo podía hacer lo que quisiera, que yo merecía más que esto. Yo no lo creía, pero cada día Alejandro me lo decía, y cada día yo comenzaba a creerlo un poco más. Un día, Alejandro me preguntó si quería ir al cine. Yo negué. No puedo, dije. Tengo que trabajar. Alejandro me miró. Un día libre no te va a matar, dijo. Y así fuimos al cine, y luego a un café, y luego a un parque, y cada vez me sentía más viva. Pero mi tía no estaba contenta. Me decía que Alejandro solo quería algo de mí, que no era un hombre bueno, que tenía que alejarme de él. Yo no quería escucharla, pero no tenía elección. Mi tía me dijo que si seguía viendo a Alejandro me echaría de la casa, y yo no tenía a dónde ir. Así que dejé de ver a Alejandro, dejé de hablarle, dejé de pensarlo, pero no podía. Cada día pensaba en él. Cada día extrañaba sus palabras. Cada día extrañaba su sonrisa. Un día, Alejandro apareció en la casa de mi tía. Me dijo que tenía que irse, que su trabajo lo llevaba a otra ciudad, que no podía quedarse. Yo no supe qué decir, solo lo miré. ¿Y qué hay de mí?, pregunté. Alejandro me miró. Tú mereces más, dijo. Mereces una vida mejor, mereces ser feliz. Y se fue. Los días pasaron. No supe nada de Alejandro, no supe si estaba bien, no supe si estaba vivo. Y un día recibí una carta. Era de Alejandro. Decía, quise quedarme, quise estar contigo, pero no podía. No podía quedarme aquí. No podía quedarme con esta vida. Pero quiero que sepas que siempre te recordaré. Siempre te recordaré como la persona que me hizo creer en mí mismo. Siempre te recordaré como la persona que me hizo sentir vivo. Adiós, mi amor. Y supe que nunca lo vería de nuevo, pero también supe que siempre lo recordaría, porque a veces el amor no es suficiente. A veces el amor es solo un recuerdo, pero a veces ese recuerdo es suficiente para cambiar una vida. Cuando entró, Carlos estaba allí, en una cama del hospital, con una mascarilla de oxígeno en la cara. Era delgado, casi un esqueleto, pero sus ojos brillaban. Elena se acercó lentamente, sin saber si debía abrazarlo o no. Carlos, susurró. Él intentó sonreír. Hola, cariño. Elena se sentó a su lado y tomó su mano. ¿Por qué no me lo dijiste?, preguntó, sin poder contener las lágrimas. No quería que te preocuparas, respondió él. Quería que tuvieras una boda perfecta. Elena sacudió la cabeza. No hay boda perfecta sin ti. Él suspiró.
Sé que es tarde, pero te quiero. Elena lloró más. Yo también te quiero, dijo. Siempre lo has hecho. Carlos cerró los ojos cansado. Quería decirte que me perdonaras por irme, dijo. No necesitas perdonarme, respondió Elena. Solo quiero estar aquí. Él no respondió, pero su mano apretó la de ella. Esa noche, Elena se quedó en la habitación de hospital. Cuidó de Carlos, le dio agua, le leyó libros. Al día siguiente, el médico dijo que Carlos podría irse a casa. Pero debe descansar, advirtió. Elena accedió, y así fue. Carlos pasó meses en casa, recuperándose. Elena lo cuidó día y noche. No podía creer lo que había sucedido, pero también sabía que no tenía que preocuparse, porque en ese momento su amor era más fuerte que nunca. Durante los meses siguientes, Carlos mejoró, pero su salud seguía siendo frágil. A veces le costaba respirar, a veces tenía dolor en el pecho, pero Elena nunca lo abandonó. Siempre estaba allí, sosteniéndole la mano, diciéndole que todo estaría bien. Un día, Carlos le pidió que saliera con él al jardín. ¿Qué quieres hacer?, preguntó Elena. Quiero ver el sol, respondió él. Elena lo ayudó a sentarse en una silla, bajo el sol. ¿Ves?, dijo Carlos. La vida sigue, aunque sea lenta. Elena sonrió. Sí, y quiero vivirla contigo. Carlos asintió. Yo también. Ese día, los dos se quedaron en el jardín, mirando las hojas moverse al viento, y cuando el sol se puso, Carlos le dijo: Siempre estaré contigo, incluso si no podemos vivir juntos por mucho tiempo. Elena se acercó y lo abrazó. Viviremos juntos siempre, susurró. Y así fue. Los días pasaron. Carlos siguió mejorando y Elena siguió cuidándolo, pero un día Carlos se desmayó, fue a la emergencia y cuando Elena entró, el médico le dijo: Lo siento, es muy tarde, no hay más tratamiento. Elena no podía creerlo, se desplomó en el suelo, pero Carlos no se quejó, solo le dijo: No llores, tú has sido mi luz. Y con esas palabras cerró los ojos para siempre. Elena no pudo superar la pérdida, pero Carlos la había enseñado algo importante, que el amor no se acaba, sino que se transforma, y aunque no estuviera allí, su amor por ella seguiría vivo. Y en cada amanecer, cada atardecer, cada momento en que Elena veía el sol, se acordaba de Carlos y le decía: Te quiero. Fin historia 6. Inicio. Historia 7. En el barrio más pobre de la ciudad vivía una niña llamada Sofía. Tenía 12 años. Su madre trabajaba como costurera y su padre había muerto años atrás en un accidente de trabajo. Cada día, Sofía se iba a la escuela con una mochila vacía porque no tenía dinero para comprar un almuerzo. Pero Sofía no se quejaba, porque ella tenía una pequeña bendición, un amigo llamado Miguel. Miguel vivía en una casa un poco más grande y siempre le llevaba un sándwich para el almuerzo. A veces era pan con queso o con jamón, pero siempre era suficiente. Un día, Miguel no llegó a la escuela. Sofía preguntó a su maestra. La maestra dijo que Miguel se había mudado. ¿Por qué?, preguntó Sofía. Porque su familia se iba a la ciudad, dijo la maestra. Pero no te preocupes, ya encontrarás a alguien que te ayude. Pero Sofía se sintió sola. Se sentía como si Miguel fuera su único amigo, y se preguntaba: ¿qué pasaría si alguien más se iba? Un mes después, la escuela organizó un viaje escolar. Era a un parque de diversiones. Las familias pagaban por el viaje, pero para Sofía no había dinero. Su madre dijo: Lo siento, no puedo pagarte, pero te prometo que algún día tendremos dinero. Sofía asintió, aunque no le parecía que eso fuera una promesa. La escuela dijo que los estudiantes que no podían pagar tenían que quedarse en casa. Sofía no quería quedarse sola, así que se escondió en el aula, esperando que alguien la descubriera.
pero nadie lo hizo. Se quedó allí hasta que la escuela cerró. Cuando salió, vio a un hombre con un traje caro. Era un hombre alto, con una sonrisa amable. Se acercó a Sofía y dijo: ¿Necesitas ayuda? Sofía negó con la cabeza, pero el hombre insistió. Soy el director de la escuela. Veo que no vas al viaje. Quiero ayudarte. Sofía no entendía. ¿Por qué?, preguntó. Porque eres una niña especial, respondió el hombre, y porque mereces un día feliz. Sofía no podía creerlo. Nadie le había dado un regalo desde que su padre murió, pero el hombre sacó un billete de 50 euros y se lo dio. Ve a comprar algo, dijo. Puedes comprar un helado, o un juguete, o lo que quieras. Sofía no sabía cómo agradecerlo, pero lo aceptó. Esa tarde, Sofía fue al parque de diversiones, compró un helado y se sentó en un banco comiéndolo. Se sentía feliz. Pero entonces, un grupo de niños se acercó. Eran niños de la escuela que habían ido al viaje. ¿Qué haces aquí?, preguntó uno de ellos. Estoy esperando, respondió Sofía. ¿A quién? A mi papá, mintió. Los niños se rieron. ¿Tu papá te envió a comprar helado?, dijo uno de ellos. Mentira, no tienes papá. Sofía no dijo nada, simplemente se levantó y se fue. Al día siguiente la maestra la llamó. Sofía, hay un hombre preguntando por ti, dijo. Sofía se sorprendió. ¿Quién?, preguntó. El director, respondió la maestra. Dice que quiere invitarte a un lugar especial. Sofía no pudo creerlo, pero fue. El hombre la llevó a un parque, le dio un regalo, un muñeco de peluche. Es para ti, dijo, y para que sepas que siempre habrá alguien que te quiere. Sofía lloró, porque era la primera vez que alguien le había dado un regalo, y la primera vez que alguien le había dicho que la quería. Durante semanas, el hombre seguía visitando a Sofía, le llevaba libros, le ayudaba con las tareas, le contaba historias, y Sofía empezó a sentir que había alguien que la comprendía. Un día le preguntó: ¿Por qué te preocupas por mí? El hombre sonrió. Porque tú eres una niña especial y porque necesitas saber que no estás sola. Sofía no pudo creerlo, pero no dijo nada, solo le dio las gracias. Un año después, Sofía se graduó de la escuela. El hombre estaba allí, con una sonrisa. Estoy muy orgulloso de ti, dijo. Ahora vas a ser una adulta, y quiero que sepas que siempre estaré aquí. Sofía asintió. No era una mentira. El hombre era su tío, había sido su padre de la escuela. Y en ese momento, Sofía comprendió por qué siempre había estado allí, porque su padre le había pedido que cuidara de ella, y él había cumplido su promesa. Fin historia 7. Inicio. Historia 8. Cuando Ana cumplió 18 años, su vida era un desastre. Su madre había muerto de cáncer cuando era pequeña. Su padre había abandonado a su familia por una mujer más joven. Ahora vivía con su tía, quien la trataba como si fuera un lastre. No eres nada sin dinero, solía decirle. Nunca serás nada. Ana odiaba a su tía, pero no tenía más familia, así que soportaba sus insultos. Un día, mientras limpiaba el cuarto de su tía, encontró un sobre antiguo. Dentro había una carta escrita por su padre. Decía: Si encuentras esto, sabes que te quiero, pero debes saber que no soy tu padre biológico. Ana no entendía. ¿Cómo?, preguntó. La carta explicaba que su padre biológico había sido un hombre llamado Daniel, pero Daniel no sabía que existía. Su padre había decidido no contarle nada. Es por tu bien, decía la carta. Quería que tuvieras una vida normal. Ana se sintió confundida. ¿Cómo podía ser que su padre no fuera su padre biológico? Pero también se sintió aliviada, porque no era su culpa que su padre la hubiera abandonado. Al día siguiente, Ana fue a la biblioteca. Buscó en los registros de la ciudad.
encontró que Daniel era un hombre que vivía en la capital. Era dueño de una empresa de tecnología. Ana no sabía si debía ir a buscarlo, pero no podía dejar de pensar en la carta, así que decidió ir. Cuando llegó a la capital, Daniel vivía en un edificio alto. Ana no sabía cómo llegar, pero al preguntar, le dijeron que Daniel vivía en el piso 30. Ana subió en el ascensor. Cuando llegó, se encontró con un hombre que no era Daniel. Era un hombre joven, con un traje de negocios. ¿Buscas a Daniel?, preguntó. Ana asintió. Él no está, dijo el hombre, pero soy su hermano. Mi nombre es Marco. Ana no sabía si creerle, pero Marco le explicó que Daniel estaba en un viaje de trabajo y que le había pedido que le ayudara. ¿Por qué?, preguntó Ana. Porque Daniel quiere conocer a su hija, respondió Marco. Ana no pudo creerlo. ¿Daniel quería conocerla? ¿A ella? Marco le dio la dirección de una cafetería. Ve allí, dijo. Daniel estará allí a las 3 de la tarde. Ana llegó a la cafetería. Daniel estaba allí. Era un hombre alto, con cabello gris. Llevaba una camisa blanca y una corbata azul. Cuando Ana entró, él se levantó. Hola, Ana, dijo. ¿Cómo estás? Ana no pudo decir nada, solo lo miró, con lágrimas en los ojos. Daniel la abrazó. Te he estado buscando, dijo. Quería conocerte. Ana lloró. ¿Por qué?, preguntó. Porque te amo, respondió Daniel. Siempre te he amado. Ana no pudo creerlo, pero en su corazón algo se abrió. Y desde ese día, Ana comenzó una nueva vida. Fin historia 8. Prefer this better luck next time. Продолжай quick take. Продолжаю создавать длинные истории для озвучки. Готов дальше набирать текст под женский голос. QN3, VL, 30B, A3B, Thinking Inicio, Historia. 9. En un pueblo pequeño donde el tiempo parecía detenerse, vivía una mujer llamada Clara. Tenía 28 años, era maestra de escuela primaria y no había tenido una relación seriosa desde que su novio, Diego, la abandonó hace 3 años. Diego le había dicho que no podía amarla porque tenía que viajar por su trabajo, pero Clara nunca llegó a creerlo. Siempre había sospechado que había otra mujer. Una noche, después de una larga jornada de clases, Clara decidió ir a su antiguo apartamento. Quería ver si había algo que pudiera ayudarla a entender qué había pasado. Cuando llegó, encontró una carta en el suelo, escrita en un papel que no era de Diego. Era una carta de una mujer llamada Laura, quien decía: Gracias por todo. Te dejo a Diego porque es lo mejor para él, pero no lo quiero. Clara no entendía. ¿Por qué Diego habría dejado a Laura si ella era la que lo abandonaba? La noche siguiente, Clara recibió una llamada de Diego. Clara, dijo, tengo que decirte algo. Clara no respondió. ¿Estás ahí?, preguntó Diego. Sí, respondió Clara. ¿Qué pasa? He encontrado a Laura, dijo Diego, y ella dice que quiere hablar contigo. Clara no podía creerlo. ¿Qué querría decirle Laura? ¿Por qué Diego la había llamado? Pero no tuvo tiempo de pensar en eso. Diego le contó que Laura había estado en un accidente, estaba en el hospital y quería verla. Clara no supo qué hacer, pero decidió ir al hospital. Cuando llegó, vio a Laura en la cama. Estaba pálida, con una sonda en la nariz. ¿Por qué quieres verme?, preguntó Clara. Laura sonrió débilmente. Quería decirte que lo siento, dijo. Fue mi culpa. Yo fui quien te alejó de Diego. No quise ser una mala persona, pero tuve que hacerlo, porque Diego no me ama, solo te ama a ti. Clara no entendía. ¿Qué quieres decir?, preguntó. Laura explicó que había estado enamorada de Diego desde el colegio, pero él siempre había sido leal, hasta que ella tuvo un accidente y quedó paralizada. Entonces, Diego se acercó a ella, pero Laura lo había rechazado, porque sabía que él la amaba a ella. Pero después,
Cuando Laura se recuperó, Diego se había ido y no había vuelto. Clara lloró, porque ahora entendía que Diego no la había abandonado, que él la había amado todo el tiempo y que Laura había sido la culpable, pero no fue el final. Un día Laura murió. Clara fue a su entierro y allí encontró a Diego. ¿Qué haces aquí?, preguntó Clara. Diego sonrió. Te he estado buscando, dijo, y quiero que sepas que nunca te abandoné. Solo quería que estuvieras feliz. Clara asintió, y desde ese día los dos volvieron a estar juntos, porque a veces el amor no se pierde, solo se esconde, y cuando hay valor para encontrarlo, puede ser más fuerte que nunca. Fin historia 9. Inicio. Historia 10. Cuando tenía 16 años, vivía en un barrio humilde. Mi madre trabajaba como enfermera de noche y mi padre no estaba en casa. Vivíamos con mi abuela, una mujer frágil que siempre decía: «El amor es un sueño, hija, no es real». Pero yo no creía eso. Siempre había soñado con encontrar a alguien que me amara. Un día, en el colegio, conocí a un chico llamado José. Tenía el cabello largo, ojos verdes y una sonrisa que hacía que el mundo pareciera más bonito. Nos hicimos amigos, hablábamos de todo, de los libros, de los sueños, de la vida. Y un día, José me dijo que me amaba. Yo no sabía cómo responder, solo asentí. Pero no era cierto, no lo sabía. Y después de eso, él no volvió a la escuela. Mis padres dijeron que se había ido a otra ciudad, pero yo sabía que no era cierto. Lo había visto en su mirada, sabía que algo malo había pasado. Los días pasaron. No supe nada de José, no supe si estaba bien, no supe si estaba vivo. Y un día recibí una carta. Era de José. Decía: «Lo siento, no pude decírtelo antes, pero tuve que irme, porque era peligroso, porque había algo que no podía contarte, pero quiero que sepas que siempre te he amado y que siempre lo haré. Adiós, mi amor». Y supe que nunca lo vería de nuevo, pero también supe que siempre lo recordaría, porque a veces el amor no es suficiente, a veces el amor es solo un recuerdo, pero a veces ese recuerdo es suficiente para cambiar una vida. Un año después, recibí una llamada de un hombre. «¿Eres Clara?», preguntó. «Sí», respondí. «Soy José». Yo no podía creerlo. «¿Cómo?», pregunté. «Estoy en el hospital», dijo José. «Estoy en un coma, pero quiero que sepas que estoy aquí y que siempre te he amado». Yo lloré, y lloré, y lloré, y entonces decidí ir al hospital. Cuando entré, José estaba allí, en una cama con tubos y máquinas alrededor, pero cuando me vio, sonrió. «Clara», dijo, «lo siento». Yo corrió hacia él, lo abracé, le dije que lo amaba, que no importa lo que pasara, ella estaría allí. José me contó que había tenido un accidente, que no podía decírselo porque no quería que ella se preocupara, que quería protegerla, pero ahora sabía que no podía esconderlo más. «Quiero estar contigo», dijo Clara. «Quiero cuidarte, quiero amarte». José sonrió. «Yo también te amo», dijo. «Y quiero que sepas que no importa lo que pase, siempre estaré contigo». Los días pasaron. Clara se quedó en el hospital con José. Le leía libros, le hablaba de su vida, le contaba historias, y José se recuperó. Poco a poco su salud mejoró, y un día salió del hospital. Clara lo llevó a casa, y desde ese día vivieron juntos. José se recuperó completamente, y Clara nunca lo dejó, porque el amor no es solo una palabra, es una promesa de estar allí, incluso en los días más oscuros. Fin historia. 10. Inicio. Historia. 11. La primera vez que vi a Mateo, estaba sentado en una silla de ruedas, en un parque. Tenía el cabello corto y ojos marrones. Estaba solo. Yo estaba allí porque mi novio, David, me había dejado, no por algo malo, solo porque había decidido que no quería casarse, y yo no estaba lista, pero él había decidido irse. Me senté en una silla cerca de la suya. «¿Quieres hablar?»,
Pregunté. Mateo negó con la cabeza. No, dijo. Estoy bien. Yo asentí. Pero no estaba bien. No estaba bien en absoluto. Mi vida era un desastre. Mi trabajo era un desastre. Mi familia era un desastre. Pero Mateo no parecía importarle. Solo estaba allí mirando hacia el horizonte. Los días pasaron. Me acostumbré a ver a Mateo en el parque. A veces hablábamos, a veces no, pero siempre estaba allí. Y un día, Mateo me contó que su padre había muerto, que su madre se había ido, que ahora vivía con su abuela. Yo no supe qué decir, solo le dije que lo sentía, que estaba allí si necesitaba algo, pero no supe si él me necesitaba. Un día, Mateo no apareció en el parque. Lo busqué por todas partes, pero no lo encontré. Llamé a su abuela. Me dijo que Mateo se había ido, que su familia lo había llevado a otra ciudad. Yo no podía creerlo. ¿A dónde?, pregunté. No lo sé, respondió la abuela, pero dice que se fue para siempre. Los días pasaron. No supe nada de Mateo. No supe si estaba bien. No supe si estaba vivo. Y un día recibí una carta. Era de Mateo. Decía: quise quedarme, quise estar contigo, pero no podía. No podía quedarme aquí. No podía quedarme con este dolor. Pero quiero que sepas que siempre te recordaré. Siempre te recordaré como la persona que me vio cuando nadie más lo hizo. Siempre te recordaré como la persona que me hizo sentir vivo. Adiós, mi amor. Y supe que nunca lo vería de nuevo. Pero también supe que siempre lo recordaría, porque a veces el amor no es suficiente. A veces el amor es solo un recuerdo, pero a veces ese recuerdo es suficiente para cambiar una vida. Y un día, mientras caminaba por el parque, vi a un niño sentado en la silla de ruedas. Era Mateo. ¿Qué haces aquí?, preguntó. Yo no supe qué decir, solo lo miré. ¿Te has ido?, preguntó. No, dije, no me he ido. Mateo sonrió. Pues no te vayas, dijo. Y desde ese día siempre estamos juntos, porque el amor no se pierde, solo se transforma. Y cuando hay valor para volver a encontrarlo, puede ser más fuerte que nunca. Fin historia 11. Inicio historia 12. Mi nombre es Sofía, y mi vida siempre ha estado marcada por la necesidad de ser invisible. Crecí sabiendo que la pobreza era una sentencia, no una circunstancia. Mi madre trabajaba incansablemente en 3 empleos mal pagados y mi padrastro, un hombre violento, gastaba el poco dinero que teníamos en alcohol y juegos de azar. Siempre fui la chica del fondo de la clase, la que usaba ropa heredada y la que no tenía sueños, porque soñar era un lujo que no podía permitirme. A los 18 años, tuve que abandonar la escuela para ayudar a mi madre. Encontré trabajo como limpiadora en un edificio de oficinas de lujo. Era un trabajo ingrato, pero me permitía ahorrar cada centavo para el futuro incierto. Cada noche, mientras pulía el mármol frío y lustraba los escritorios de caoba, me preguntaba cómo sería vivir en un mundo donde el esfuerzo era recompensado. Una de las oficinas que limpiaba era la de Ricardo Márquez, el CEO de una empresa de tecnología, un hombre conocido por su genio y su frialdad. Él nunca me miraba, nunca me hablaba, pero yo observaba sus movimientos. Trabajaba hasta altas horas, siempre con una mirada tensa, como si cargara el peso del mundo. Una noche, mientras yo limpiaba su oficina, escuché un ruido sordo. Ricardo se había desplomado sobre su escritorio. Estaba pálido, con la respiración entrecortada. No sabía qué hacer. Mi primer instinto fue huir. No quería meterme en problemas, pero la humanidad me ganó. Corrí hacia él, llamé a emergencias y me quedé a su lado hasta que llegaron los paramédicos. Le dije mi nombre, Sofía, para que no estuviera solo. Al día siguiente, regresé al trabajo esperando el despido o, al menos, un regaño. En lugar de eso,
Encontré un ramo de flores en mi casillero. Eran de Ricardo. Había una nota sencilla. Gracias por tu humanidad. Estaré en casa por unas semanas. Si necesitas algo, no dudes en llamarme. Yo no llamé, no quería involucrarme. Pero mi madrastra, al enterarse del incidente, comenzó a acosarme. Me preguntó si había sacado dinero de la billetera de Ricardo, si había aprovechado la situación. El acoso fue tal que tuve que renunciar a mi trabajo. Sin trabajo y sin esperanza, me senté en un banco del parque, sintiéndome como un fracaso. Fue entonces cuando Ricardo apareció. Me dijo que había preguntado por mí y que, al enterarse de mi situación, había venido a buscarme. No puedes renunciar por culpa de una mujer celosa, me dijo. Necesitas un lugar seguro. Me ofreció trabajo como asistente personal temporal mientras se recuperaba, con la condición de que viviera en su casa. Yo dudé. Él era rico, yo pobre, él era elegante, yo invisible, pero no tenía dónde ir. Acepté con el corazón encogido. En la mansión de Ricardo, mi vida cambió. Descubrí que detrás de su fachada fría se escondía un hombre que había perdido a su esposa en un accidente de tráfico y que cargaba con una inmensa culpa. Él me enseñó a usar la computadora, me dio libros para que leyera, me animó a volver a estudiar. Poco a poco, la barrera entre nosotros se rompió. Él veía mi dolor, yo veía el suyo, pero la madre de Ricardo, una mujer aristocrática y dominante, no estaba contenta. Me veía como una amenaza, una intrusa. Me llamó la ladrona de la noche. Me acusó de manipular a su hijo. Intentó sabotear mi vida de todas las formas posibles. Un día, mi padrastro apareció en la mansión. Había seguido a Ricardo y exigió dinero para que yo regresara a casa. Amenazó con contar un secreto, que yo no era hija biológica de mi madre y que él me había acogido por caridad. Ricardo lo confrontó, lo echó de la propiedad y prometió protegerme. En ese momento yo supe que lo amaba, no por su dinero, sino por su valor y su bondad. La madre de Ricardo se puso furiosa. Organizó un evento benéfico en el que me humilló frente a toda la sociedad, acusándome de mentir sobre mi origen. Yo me quedé paralizada, sin saber cómo defenderme, hasta que Ricardo tomó el micrófono. Sofía no necesita defenderse, dijo. Ella es la mujer más valiente y humana que he conocido, y para aquellos que dudan de su carácter, les diré que ella es la única persona que se atrevió a salvarme cuando me estaba muriendo en mi propia oficina. La madre de Ricardo se quedó sin palabras. Después de eso, todo se calmó. Me matriculé en la universidad para estudiar literatura. Ricardo me propuso matrimonio. Yo acepté. Pero no fue un final de cuento de hadas. Tuvimos que luchar con la distancia, con las dudas, con el miedo. Pero al final, el amor nos ganó. Me casé con Ricardo en una pequeña ceremonia, sin ostentación, solo con las personas que nos amaban. Y por primera vez en mi vida no fui invisible. Fui la mujer de Ricardo Márquez, la esposa, la madre, la escritora. Y supe que el amor no era una sentencia, sino una bendición. Fin historia. 12. Inicio. Historia. 13. Mi nombre es Isabella, y mi vida ha sido una serie de intentos fallidos. Soy una mujer de 35 años, con un título en psicología y un deseo inquebrantable de ser madre. Después de 5 años de intentar tener un hijo, mi matrimonio se desmoronó. Mi esposo me dijo que estaba cansado de mi obsesión por la maternidad. Me dejó por una mujer que ya tenía 2 hijos. Yo me quedé sola, con mi casa vacía y mi corazón roto. Decidí empezar de nuevo. Me mudé a una ciudad nueva, conseguí un trabajo como terapeuta en una clínica y me inscribí en un programa de adopción. Quería un hijo, no importa cómo. Una tarde, mientras regresaba a casa del trabajo, vi un accidente de tráfico. Un coche se había estrellado contra un poste. El conductor estaba inconsciente. Yo me acerqué para ayudar.
La ambulancia llegó rápido, pero no había nadie que se quedara con él. Yo esperé. El hombre, de unos 40 años, se llamaba Marcos. Era viudo y tenía una hija, Daniela, de 10 años. Marcos estaba en coma. Yo decidí quedarme. Llevé a Daniela a casa. Era una niña callada, con una mirada triste que no quería hablar. Yo la acogí en mi casa, la cuidé, le di amor, y ella, poco a poco, comenzó a confiar en mí. Marcos permaneció en coma durante meses. Yo iba a verlo todos los días al hospital, le hablaba, le leía cuentos, le cantaba canciones, y Daniela me acompañaba. Se sentaba a su lado y le decía: «Papá, te quiero». Los médicos no daban esperanzas, pero yo no me rendía. Yo creía en los milagros. Mi vida se centró en Daniela y en Marcos. Me olvidé de mi deseo de ser madre. Me olvidé de mi dolor. Solo existía el presente. Pero un día, la hermana de Marcos, una mujer ambiciosa, apareció. Me dijo que yo era una usurpadora, que quería robarle la herencia a su hermano. Quiso llevarse a Daniela, pero la niña se negó. «Me quedo con Isabela», dijo. La hermana de Marcos me amenazó, me acosó, me dijo que iba a hacer de mi vida un infierno. Pero yo no cedí. Luché por Daniela, luché por Marcos. Le pedí a la corte que me dieran la custodia temporal de Daniela, y la obtuve. La hermana de Marcos se enfureció, me demandó. El juicio fue largo y doloroso. Yo conté toda la verdad, que amaba a Daniela como a mi propia hija, que no quería su dinero, que solo quería cuidarla. Y la corte falló a mi favor. Un día, mientras yo le leía un cuento a Marcos, él abrió los ojos, me miró y sonrió. «Isabela», dijo. Yo lloré de alegría. Marcos se recuperó lentamente. Yo lo cuidé, lo alimenté, lo ayudé a caminar. Y él, poco a poco, comenzó a recuperar su memoria. Cuando Marcos se recuperó completamente, me preguntó por qué lo había hecho. «¿Por qué te quedaste?», preguntó. Yo le dije que no lo sabía. «Solo sentí que tenía que hacerlo», dije. Marcos me tomó de la mano. «Tú eres mi milagro», dijo. «Tú eres el milagro de Daniela». Yo no busqué el amor, pero lo encontré. Marcos y yo nos casamos. Daniela fue nuestra dama de honor. Y un año después adopté a Daniela legalmente. Y aunque no tuve hijos biológicos, me convertí en la madre que siempre quise ser. El amor no es una fórmula, es una elección. Y yo elegí amar. Fin historia 13. Inicio. Historia 14. Me llamo Mariana y crecí en una casa donde el silencio era más fuerte que cualquier grito. Mi padre murió cuando yo tenía 10 años y mi madre se hundió en una depresión tan profunda que dejó de hablarme durante meses. Yo aprendí a sobrevivir entre sombras, entre puertas cerradas y recuerdos que dolían más que cualquier herida física. A los 20 años, trabajaba como recepcionista en un hotel pequeño donde cada día atendía a personas que venían y se iban, dejando tras de sí historias que nunca conocería completas. Pero había un huésped al que jamás podría olvidar. Se llamaba Lisandro, un escritor que se había refugiado en el hotel para terminar su novela. Era un hombre elegante, de mirada triste, con una voz que hacía temblar algo dentro de mí. Lo veía bajar cada mañana, pedir un café negro sin azúcar y sentarse en el mismo sillón de cuero frente a la ventana. Un día, cuando yo estaba limpiando la mesa junto a él, dejó caer su cuaderno. Yo lo recogí sin abrirlo, pero él me miró con una sonrisa tenue y dijo: «No temas leerlo». Yo no leí nada, solo se lo entregué. Lisandro se rió suavemente. «Eres más noble que la mayoría», dijo. Desde ese día comenzó a hablarme. Me preguntaba sobre mi vida, mis sueños, mis miedos. Yo respondía poco, con cautela. No estaba acostumbrada a que alguien se interesara por mí, pero él insistía. Y yo, poco a poco, comencé a abrirme.
Una noche, mientras trabajaba en la recepción, recibí una llamada anónima. Era la voz de un hombre. Dijo que Lisandro era peligroso, que tenía un pasado oscuro, que debía alejarme de él. Yo colgué, temblando. Pero cuando Lisandro bajó al lobby, sonriendo como siempre, supe que había algo que él no me contaba. Pasaron días en los que lo observaba con sospecha y miedo, hasta que una mañana Lisandro desapareció. Su habitación estaba vacía. En el escritorio había una carta con mi nombre. La abrí con manos temblorosas. Mariana, decía la carta, me voy porque no quiero que sufras por mi culpa. Hay cosas de mi pasado que no puedo borrar. No soy un buen hombre. No merezco tu bondad. Gracias por ver en mí algo que yo había olvidado que existía. Lloré en silencio, sin entender nada. Al día siguiente, llegó la policía al hotel. Me dijeron que Lisandro estaba siendo buscado por un accidente ocurrido años atrás, que había huido antes de enfrentar el juicio. Pero cuando yo escuché la historia completa, algo no cuadraba. Comencé a investigar por mi cuenta, leí artículos, hablé con periodistas, llamé a antiguos conocidos suyos y descubrí la verdad. Lisandro no era culpable. Había sido incriminado por un socio corrupto que quería robarle los derechos de su novela. Yo no podía quedarme de brazos cruzados. Lo busqué durante meses, siguiendo pistas pequeñas, detalles olvidados, hasta que lo encontré en una cabaña cerca del mar. Cuando me vio, Lisandro parecía un hombre derrotado. No debiste venir, dijo. No soy quien tú crees. Yo me acerqué. Eres mejor de lo que crees, dije, y voy a ayudarte. Juntos encontramos pruebas, documentos, testigos. Llevamos el caso a la corte. Lisandro fue declarado inocente, pero no quería volver a la ciudad, quería empezar de nuevo. ¿Vendrías conmigo?, preguntó. Yo dudé, pero luego pensé en mi vida, en mi silencio, en mis noches solitarias, y dije, sí. Vivimos cerca del mar, lejos de todo ruido. Lisandro volvió a escribir. Yo volví a soñar. Y por primera vez el silencio dejó de dolerme, porque ya no estaba sola. Fin historia 14. Inicio historia 15. Mi nombre es Alejandra, y crecí en una familia donde la perfección era una obligación. Mi madre era actriz y siempre me decía, la belleza abre puertas, pero la disciplina las mantiene abiertas. Yo viví siguiéndola, imitándola, tratando de ser perfecta, pero mi alma se quebraba cada vez que ella me decía, no eres suficiente. A los 26 años, después de una crisis nerviosa, decidí mudarme sola y estudiar fotografía. Quería capturar el mundo como lo veía, no como otros me pedían verlo. Trabajé como fotógrafa en eventos pequeños hasta que un día me contrataron para cubrir un concierto benéfico. Allí conocí a Samuel, un pianista famoso, conocido por su talento y por su inaccesibilidad emocional. Era un hombre reservado, casi frío, que apenas hablaba con los demás. Pero cuando tocaba, su música rompía corazones. Yo debía fotografiarlo durante el ensayo. Mientras él tocaba, yo sentí que su música hablaba de dolor, de amor perdido, de soledad. Al terminar, él me miró. ¿Te gustó?, preguntó. Yo asentí. Puede sentirse el dolor, dije. Él levantó las cejas. La mayoría solo dice que es hermoso. La mayoría no escucha, respondí. Desde ese día, Samuel comenzó a buscarme. No era un hombre de muchas palabras, pero se sentaba conmigo después de los ensayos, me contaba pequeñas cosas, que había perdido a su hermano, que su padre lo presionaba, que su madre lo veía como un proyecto, no como un hijo. Yo me sentía identificada. Un día me pidió hacer una sesión fotográfica privada. Fuimos a su casa. Allí vi fotos antiguas, recuerdos de su infancia, objetos rotos que guardaba como si fueran tesoros. No quiero que la gente vea esto, dijo.
pero quiero que tú lo veas. Yo lo fotografié mientras tocaba, mientras miraba por la ventana, mientras caminaba por su propia casa como un fantasma. Una noche, después de la sesión, Samuel me confesó que estaba enamorado de mí. Yo temblé, dudé, tenía miedo de repetir la historia de mi madre, pero él me tomó la mano. No estoy perfecto, dijo, pero estoy dispuesto a aprender a amar contigo. Todo parecía perfecto hasta que la prensa se enteró. Los titulares nos atacaban. La fotógrafa que atrapó al pianista. Una casa fortuna más. Mi madre se unió al ataque. Me llamó llorando, gritando que estaba destruyendo mi reputación. Yo me derrumbé, quise dejar todo, pero Samuel no me dejó. Si te vas ahora, perderás más que tu carrera, dijo. Perderás la oportunidad de ser feliz. Él tenía razón. Juntos enfrentamos a la prensa, enfrentamos a mi familia, y un día Samuel me llevó al escenario vacío del teatro donde nos conocimos. Tocó una pieza nueva. La escribí para ti, dijo, para tu valentía. Lloré, lo abracé, y supe que ya no tenía miedo. Me casé con Samuel en una ceremonia pequeña, y cada vez que fotografía su sonrisa, recuerdo que el amor no busca perfección, solo busca verdad. Fin historia 15. Inicio. Historia 16. Mi nombre es Valeria, y vengo de un mundo donde la esperanza se marchita como las flores en invierno. Crecí en un barrio olvidado de la ciudad, donde las luces titilaban como promesas rotas y las sombras ocultaban secretos que nadie quería revelar. Mi padre nos abandonó cuando yo tenía 12 años, dejando a mi madre con 3 hijos y una montaña de deudas. Ella trabajaba como costurera hasta que sus manos sangraban, y yo, la mayor, me convertí en la protectora de la familia. A los 22 años, obtuve un empleo como mesera en un café de mala muerte, sirviendo a clientes groseros que me miraban como si fuera invisible. Pero, en medio de esa rutina gris, conocí a Esteban. Era un artista callejero, pintaba murales en las paredes abandonadas, convirtiendo el concreto en explosiones de color y vida. La primera vez que lo vi, estaba pintando un sol naciente sobre un muro derruido. Sus manos estaban manchadas de pinturas y su sonrisa era como un rayo de luz en la niebla. Yo pasaba por allí cada mañana de camino al trabajo, y un día él me vio. «Oye», dijo, «tú pasas siempre por aquí. ¿Quieres ayudarme con esto?» Yo dudé. No estaba acostumbrada a que alguien me ofreciera un lugar en su mundo, pero tomé el pincel y pinté una flor torpe al lado de su sol. Él se rió. «Es perfecta», dijo, «como tú». Desde ese día, Esteban se convirtió en mi refugio. Me enseñó a pintar, me habló de sus sueños de viajar y exhibir su arte en galerías. Yo le conté mis miedos, el temor de que mi madre se enfermara, de que mis hermanos se perdieran en las calles, de que mi vida se quedara atrapada en ese barrio para siempre. Él me escuchaba, me abrazaba, me hacía sentir que valía algo, pero no todo era color. La novia anterior de Esteban, una mujer obsesiva llamada Carla, comenzó a acecharnos. Me enviaba mensajes amenazantes, decía que Esteban era suyo, que yo solo era una intrusa pobre. Una noche, irrumpió en el café donde trabajaba y me empujó frente a todos. «¡Aléjate de él!», gritó. Yo caí al suelo, humillada, con lágrimas en los ojos. Esteban llegó a tiempo, la confrontó, pero ella juró venganza. Al día siguiente, el mural que Esteban y yo habíamos pintado juntos apareció vandalizado, cubierto de pintura negra y palabras hirientes. Esteban se derrumbó. «Esto es mi vida», dijo, «y no quiero que te hagan daño por mi culpa». Yo lo detuve. «No me iré», dije. «Pintaremos otro, juntos». Pero Carla no se detuvo. Envió anónimos a mi jefe, diciendo que yo robaba en el café. Perdí mi trabajo. Mi madre se enteró y me dijo, «Valeria,
No puedes arriesgar todo por un hombre. Yo estaba desgarrada. Quería creer en Esteban, pero el miedo me consumía. Entonces, una noche, Carla fue demasiado lejos. Irrumpió en la casa de Esteban con un cuchillo, gritando que lo mataría antes que verlo conmigo. Yo estaba allí, habíamos estado pintando. La confronté. Llamé a la policía mientras Esteban la calmaba. La arrestaron. Yo temblaba, pero por primera vez me sentí fuerte. Esteban me abrazó. «Eres mi musa», dijo, «y no dejaré que nada nos separe». Juntos reconstruimos nuestras vidas. Esteban consiguió una exposición. Yo encontré un trabajo en una galería. Pintamos murales por toda la ciudad, convirtiendo paredes tristes en testimonios de amor y resiliencia. Y por primera vez, mi mundo no era gris. Era un lienzo vivo, lleno de colores, con Esteban a mi lado. Fin historia. 16. Inicio. Historia 17. Me llamo Camila, y mi existencia ha sido una constante batalla contra el olvido. Perdí a mis padres en un accidente náutico cuando tenía 15 años, y desde entonces viví con mi abuela, una mujer dulce pero olvidada por el tiempo y la demencia. Ella me crió con historias de mares lejanos y amores perdidos, pero su mente se iba desvaneciendo como la marea que se aleja. A los 25 años, trabajaba como bibliotecaria en una pequeña biblioteca del pueblo costero, organizando libros que contaban vidas ajenas mientras la mía se sentía vacía. Un día apareció Mateo. Era un marino retirado, con ojos que parecían haber visto todos los océanos del mundo y una cicatriz en la mejilla que hablaba de tormentas pasadas. Venía a la biblioteca cada tarde, pidiendo libros sobre navegación y poesía del mar. Yo lo ayudaba, y poco a poco nuestras conversaciones se convirtieron en puertos seguros. Él me hablaba de sus viajes, ballenas que cantaban en la noche, tormentas que casi lo arrastraban al abismo, puertos lejanos donde el amor se encontraba en los ojos de extraños. Yo le contaba de mi abuela, de cómo sus recuerdos se iban como olas en la arena, de cómo me sentía sola cuidándola. Mateo escuchaba, y un día me dijo: «El mar no olvida, Camila, solo transforma». Me invitó a navegar con él en su pequeño bote. Yo acepté, aterrorizada pero curiosa. En el mar, bajo el sol poniente, me sentí viva. Pero la calma no duró. La exmujer de Mateo, una mujer amargada llamada Elena, regresó al pueblo. Había oído que Mateo estaba con alguien nuevo y juró recuperarlo. Me envió cartas anónimas, diciendo que Mateo era un mentiroso, que había abandonado a su familia por el mar. Yo le mostré las cartas a Mateo. Él suspiró. «Elena nunca entendió que el mar es mi hogar», dijo, «pero te quiero a ti». Elena no se rindió. Una noche, saboteó el bote de Mateo cortando las cuerdas. Nosotros salimos al mar sin saberlo. Una tormenta nos sorprendió. El bote zozobró. Yo nadé con todas mis fuerzas, pero el agua fría me arrastraba. Mateo me rescató, me subió a un salvavidas improvisado. «¡Aguanta!», gritó. «No te dejaré ir». Llegamos a la orilla, exhaustos, temblando. La policía descubrió el sabotaje y arrestó a Elena. Pero el incidente desató algo en mí. Me di cuenta de que necesitaba más que sobrevivir. Quería vivir. Mi abuela empeoró. Tuve que internarla en un hogar, donde la visitaba cada día. Mateo me acompañaba, le contaba historias del mar para que sus ojos brillaran de nuevo. Un día Mateo me llevó al muelle, me arrodilló. «Camila», dijo, «el mar me ha dado todo, pero tú me has dado un hogar. ¿Quieres navegar conmigo para siempre?». Yo lloré. «Sí», dije. Nos casamos en la playa, con el sonido de las olas como testigo. Mi abuela asistió y por un momento recordó todo. Mateo y yo compramos un bote nuevo. Navegamos juntos, explorando costas lejanas, y por primera vez no me sentí olvidada.
El mar me había dado un amor eterno que no se lleva la marea. Fin historia 17.